Pamela, pues qué gusto tenerte por aquí. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí acompañándonos el día de hoy. Un placer, Oscar. Gracias a ti por invitarme. Oye, y bueno, para empezar, me gustaría que nos cuentes esa anécdota que me estabas contando hace un momento. Pues esta anécdota tiene que ver con la importancia de la comunicación y lo poderoso que puede ser la carencia de una buena comunicación, ¿no? El daño que puede hacer. Hace ya algunos años me contacta una clienta que era directora de una gran financiera y ella de repente me dice, Pam, estamos pasando por un periodo muy complicado porque ha habido muchos cambios y están habiendo todavía más cambios. Nos vamos a cambiar de edificio, están habiendo ajustes y los más de 500 empleados que había en ese momento en ese edificio, pues me dice, la verdad es que están completamente desorbitados, no están trabajando bien, el ánimo se siente bajón, como que hay mucho conflicto, no están llegando a los resultados, o sea, se siente que hay incertidumbre. Y pues la verdad es que estoy en una posición muy complicada porque no puedo comunicarles todavía con mucha certeza qué cambios están haciendo. Lo único que sí puedo comunicarles es que no va a haber bajas, ¿no? Que no vamos a despedir a nadie. Yo creo que es una de las principales pues, preocupaciones que tienen muchos de ellos, pero no puedo, tengo que hablarles y no puedo diseñar un mensaje informativo. ¿Qué se hace en estos casos? Y lo que le expliqué es que la gente siempre va a llenar esos espacios vacíos en su cabeza. ¿Con qué? Con sus propias creencias, con sus propias carencias, con sus propios miedos. Entonces, si tú no cuentas la historia que quieres que la gente se cuente, que la gente escuche, que la gente piense y comunique, ellos solitos se van a contar una historia. Hay que llenar esos gaps de información. Ahora le dije, entiendo perfecto que no podemos hacer un discurso informativo, pero que tienes que llegarle a la gente a la emoción. Y entonces es ahí en donde es importante entender que no todos los mensajes tienen la misma intención. Y que si bien va a haber muchas veces que vamos a enviar un correo o grabar un mensaje, un reel, por ejemplo, o vamos a hacer un discurso informativo, en muchos otros casos el propósito es otro, como en este, que el propósito era emocionar, es decir, cambiar la emoción, cambiar la percepción que se tiene de algo. Entonces construimos un discurso emotivo en donde ella pudiera empatizar, reconocer y ver de frente el estado actual de sus empleados, lo que estaba pasando, el cómo se estaban sintiendo, mostrarse como una aliada y no como la contraparte, como el enemigo, y hacerles ver que las decisiones que se están tomando favorecen a todos, que no puede dar mucha información aún, pero es sembrar esa certeza dentro de la incertidumbre, esa esperanza y esa conexión. Entonces, la comunicación va mucho más allá que solamente transmitir ideas. La comunicación nos ayuda a conectar, nos ayuda a establecer una relación entre dos seres o dos audiencias o dos, lo que sea, en donde se hace posible el intercambio incluso emocional. Por eso es que hay que aprender a comunicar. Buenísimo. Pues hoy, como puedes ver, tenemos a Pamela Yan, la maga de la persuasión y una experta en comunicación holística. Así es que le damos la bienvenida y nos encanta tenerla por aquí. Pamela. Pam está Oh, perfecto. Pam, Sí, sí, sí. Para los Para los amigos. cuates. Para la familia. Oye, Pam, platicas un poco de tu trayectoria desde que eras niña, que por ahí nos enteramos que te encantaba cantar y de miedo traías. Platícanos esa historia hasta la fecha Así actual. es, mi querido Oscar. Yo quería ser maga. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, desde muy chiquita yo veía a David Copperfield y decía, yo voy a hacer la versión femenina y región 4 de David Copperfield. Y la verdad es que me encantaba cómo él era capaz, junto con otros ilusionistas, de transformar la percepción, de dirigir la atención con tanta maestría y de crear experiencias emocionales a través de sus shows, ¿no? Porque la magia es mucho más que solamente un truco. Entonces me empecé a capacitar para eso, yo muy decidida de que ese iba a ser mi destino. Y fíjate que aunque después la vida no me hizo convertirme formalmente en maga, sí lo hice durante un tiempo chiquita, ir a las fiestas de niños a hacer mis shows de magia, pero aprendí algo muy interesante en ese momento. Aprendí que el mago tiene que desarrollar la habilidad de la prestidigitación.
¿Qué es esto? En inglés le llaman sleight of hand o sleight of mouth, ¿no? Es la prestidigitación verbal y la prestidigitación no verbal. Es la capacidad que tiene el mago para dirigir la atención a una mano mientras prepara el truco en la otra. Entonces, dirige la atención conscientemente hacia donde quiere y hacia donde le conviene. Y 2, contar historias y mover emociones. Y esto lo digo porque yo siempre digo que en la vida lo bailado nadie nos lo quita, ¿no? Y todo lo que hacemos sirve para servir. Claro. Entonces, en mi época de maga, esto es lo que más rescato porque si bien la experiencia fue maravillosa, me di cuenta que en la vida no basta con aprenderse el truco. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí habré tenido como unos 10 años. Ay, chiquita. Chiquitita. No basta con aprenderse el truco. O sea, uno tiene que aprender a desarrollar la habilidad. Total que, pues la maga no se convirtió en esa David Copperfield, pero entonces me empecé a fascinar por la magia del espectáculo. Siempre le decía a mis papás, yo quiero entender qué es lo que pasa detrás de las cortinas de la realidad, ¿no? Y dicen, no, pues va a ser el líder espiritual. No, o sea, de lo que vemos en una obra de teatro, lo que vemos en una comedia de Broadway, una musical o en una película. Y me empecé a apasionar también por hacerme a la idea de que yo podía estar frente a una pantalla, arriba de un escenario, haciendo 2 cosas que me apasionaban, Oscar. 1, comedia. Siempre me ha encantado la comedia. Entonces a mí siempre me disfrazaba para hacer reír y me gustaba mucho eso. Y lo segundo, darle a la gente herramientas. O sea, yo quería en ese momento, habré tenido yo creo que empecé con mucha claridad a los 14 años, podríamos decir que por ahí de los 20 que decidí estudiar comunicación, yo decía, quiero tener un programa de desarrollo en donde le pueda dar herramientas a la gente, pero eso no estaba de moda en ese entonces. Claro. Entonces me dijeron, olvídalo, ponte una minifalda, un escote y conduce un programa de chismes o de espectáculos o de deportes, y no tengo nada contra eso, pero no son lo mío, ¿no? Entonces, muy desilusionada y arrastrando la cobija, de pronto la vida me puso en una posición muy divertida en donde yo estaba haciendo cosas como actriz, perfeccionando el arte histriónico, estaba conduciendo eventos, perfeccionando también la parte del manejo de la voz, del manejo de la proyección escénica, era bailarina, era cantante. Y de pronto, ¿qué crees? ¿Qué? Que Sony Music, junto a mí, un grupo de rock conformado por entrañables amigos, nos ofrecen grabar un disco, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado que iba a ser rockera, ¿no? O sea, de la ¿Cómo se maga llamaba el grupo? a la rockera. Los Leftovers. Ok. Los Leftovers, ahí con Leopi. Ah, sí. Ajá, que Por cierto, Leopi le mandamos un Castellanos. saludo a Leopi. Así es, a mi querido Leopi, que él nos presentó. Sí, así es. El Leopi y yo teníamos este grupo que se llamaba Los Leftovers y la verdad fue una época también muy bonita en la que aprendí muchas otras cosas sobre el manejo de la energía frente a una audiencia, sobre la narrativa emocional, sobre el tipo de conexión. O sea, todas estas experiencias me fueron formando. Si bien yo creía que en ese momento esas eran como mi puerto de llegada, realmente eran el camino que tenía que recorrer para poder hacerme de las herramientas que hoy tengo y convertirme en quien hoy soy, porque hoy lo que hago, Oscar, es transformar a mis clientes en magos. Ah, En magos de la persuasión, en fabuloso. magos de la comunicación, en personas capaces de entender los trucos y secretos detrás de las relaciones exitosas, del liderazgo transformacional, que realmente inspira y para aprender a comunicar lo importante de manera impactante. Entonces, al final, por eso me conocen como la maga de la persuasión, maga al fin, pero Sí. la vida te va llevando por caminos inesperados. A ver, es que ya nos desviamos. Entonces, Del grupo de rock, Ajá. ajá. Del grupo de rock, yo estudié la carrera de comunicación mientras estaba en todo esto. Y cuando perdón que te interrumpa. ¿Qué Sí, materia claro. es la que te gustó más en la carrera? me gustaba todo lo que tenía que ver con filosofía, fíjate, o sea, cosas que me llevaran a pensar, a cuestionarme. O sea, yo fácilmente hubiera podido también estudiar la carrera de filosofía. Por eso, holística. Claro, por supuesto. Y estando en el grupo de rock, pues ya habíamos firmado un disco con Sony Music, grabado con el mejor productor en ese momento en toda Latinoamérica, todo iba viento en popa y nos cae la crisis de la música, de la industria musical. Surgen pues la piratería con tope, pero además estaban Napster y LimeWire y la gente descargaba gratis la música y truena la disquera y entonces nos vemos obligados a tomar otro camino.
porque pues en ese momento no éramos prioridad. La disquera empezó a decidir sacar discos de artistas viejos, pues hacer refritos, ¿no? Como pues tratar de sobrevivir. Y lanzar un artista nuevo implica una labor de marketing importante que en ese momento no se podía hacer. Entonces, pues después de, la verdad, con mucho dolor, dijimos, ahorita pues no es el momento, no se puede ya por acá. Y entré a dar clases en la Universidad de Anáhuac. Recibo la invitación de la Universidad de Anáhuac, que es donde yo estudié. Acaban de abrir una materia, no, una carrera que se llama Dirección de Empresas de Entretenimiento, junto con OCESA. Y me dicen, Pam, fíjate que tenemos una materia que es muy difícil, no tenemos quien la dé, porque quien estudiaba en ese entonces música o composición en México, le enseñaban eso, música y composición, no te enseñaban industria musical. Entonces me dijeron, ¿tú podrías dar este temario? Así, por supuesto, y me hubiera encantado que en 6 meses a mí me explicaran lo que yo tuve que aprender en 3 años dando tumbos, ¿no? Entonces entré a dar mercado musical e industria discográfica, luego di también al mismo tiempo habilidades de comunicación y después imagen pública. Entonces estuve dando esas materias durante 2 años y ahí descubrí mi amor por la docencia. ¿Sabes? Dije, esto es algo que me encanta. Yo veía cómo a los chavitos se les iluminaban los ojos cada vez que les hablaba sobre la mente humana, sobre la persuasión, sobre temas que yo llevaba muchos años estudiando, eran como mi lado B, como programación neurolingüística, inteligencia emocional, la mente, hipnosis, todo eso era pues lo que yo estudiaba que según yo era solo para mí. Entonces hago bueno, no era un diplomado como tal, pero doy una clase, un curso en programas de liderazgo en la Anáhuac que se llamaba Lenguaje Persuasivo. Y así empieza todo. Empiezo dando ese programa que empieza a tener mucha penetración. Entonces, primero lo tomaban los de programas de liderazgo, al ratito los de maestría, al ratito todos los profesores. De repente las alumnas me decían, Pam, es que mis primas quieren tomarlo, entonces lo empecé a dar en la sala de mi casa. Al ratito una me dice, oye, mi papá quiere que se lo des a sus vendedores en una empresa y ¿qué crees? Que dije, la madre, ¿no? O sea, yo podré dar esto en una empresa. Tenía yo creo que como 26 años. Ok, ya podías. Ya podía, pero igual me sentía muy chica, digamos, como para poder llegar de repente a una empresa con directivos o lo que sea a decir, ahora yo les vengo a enseñar cómo persuadir y cómo negociar y tal. Di este primer curso porque eso sí te digo que siempre he sido muy entrona. O sea, es sí y ya luego veo cómo. Claro. Pero confío en mi habilidad, ¿no? Confío en mi capacidad de sacar adelante el proyecto. Me fue increíble y me pagaron muy bien. Y dije, de aquí soy. De aquí soy. O sea, estoy en la docencia, estoy con un mensaje que me apasiona, para el cual soy buena, que es relevante. Estoy ayudando a la gente a transformar su vida para bien y además me pagan bien porque en la universidad no. Ahora, era fascinante dar clases y la verdad lo extraño, pero era mucha talacha, mucha chamba. No te habías puesto así queriendo. No, todo mi amor y al contrario, agradecida por la oportunidad y pues en ese momento era lo que era. Pero pues claro que sí, dije, esto es un siguiente paso para mi carrera. Y ahí es en donde empecé a dar capacitaciones, conferencias, a conocer gente en puestos de liderazgo y de poder que necesitaban estas herramientas. Y eso fue lo que empezó como a trazar mi camino, obviamente también de la mano de resultados muy poderosos que íbamos teniendo en cada proceso y que hizo que, gracias a Dios, toda mi chamba venga de recomendación de boca en boca. Siempre ha sido así para un curso, para una conferencia, para un entrenamiento, para una asesoría. Te van recomendando conforme vas. La verdad, sí. Creo que no hay nada mejor que la recomendación de un trabajo bien hecho. Claro. Y entonces cuando pones el corazón en lo que haces y te comprometes realmente, la gente lo siente. Siente cuando no los ves solamente con cara de pesos, ¿no? Y realmente te comprometes con las causas y pones el corazón ahí. Y deja de pesos, que tengo que hacerlo, ¿no? Exacto. No, para nada. Mi trabajo es para mí una fascinación. O sea, la verdad es que me disfruto hacerlo y disfruto muchísimo ver los resultados que son, wow, o sea, sorprendentes. Bueno, ahorita voy a eso, vamos a terminar. Y luego de ahí, ¿qué sucede? De ahí, pues, tuve empecé a trabajar en empresas, después tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno de la ciudad de Puebla, uno que era director de uno de los directores de MetLife, sale de ahí, entra como secretario de Desarrollo Social en Puebla, en la ciudad de Puebla,
y me llama y me dice, ayúdame, por favor, porque yo te necesito acá. Me voy para allá y pues paso de una responsabilidad a 2, a 3, a 4, a 5, al ratito pues ya estaba yo metidísima. ¿Te fuiste ahí a Puebla? No me fui a vivir a Puebla. Ay, no. Iba una vez a la semana a Puebla, embarazadísima. O sea, justo ¿Hace fue, cuánto fue eso? ya tiene casi 10 años. Ah, ok. Ya. Sí, entonces embarazadísima, iba una vez a la semana, aprendí muchísimo, yo creo que fue yo creo que mi doctorado lo hice en el gobierno de la ciudad y del gobierno de Puebla, aprendí un montón de cosas que no sabía y tuve la oportunidad de compartir lo que sí sabía y me puse a estudiar un montón de cosas que sabía que iban a complementar, ahí fue cuando me metí ya más de lleno al tema de imagen pública y de pues marketing político y me especialicé también en eso. Para imagen y Google, ¿sí está con el colegio de imagen, no? Ajá. Hice ahí un diplomado con el Colegio de Imagen Pública. Víctor Gordoa. En ese momento fue con Álvaro Gordoa, que es Claro. queridísimo amigo y colega, con el cual he tenido la gran fortuna de trabajar mucho y Le ahorita... mandamos un saludo a Álvaro. Sí, un saludo, lo quiero mucho y ¿sabes qué? Que además ahorita hemos hecho una gran sinergia porque muchos de los programas que ofrezco los doy en el Colegio de Imagen Pública. Ah, ok, Ujú. ok. Sí, 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 sí. Y pues ya así ha sido, Oscar, o sea, del gobierno y luego pues van surgiendo... Mira, lo bonito de mi trabajo es que conozco a gente tan interesante que me enseña tanto, ¿no? Ya no estoy tanto en gobierno, la verdad, ni tanto en política. Tengo ahí uno que otro, la verdad soy muy selectiva. Te voy a decir qué pasa. Hace relativamente poco, en un curso que doy, que se llama Express and Impress, comunica lo importante de manera impactante. Es un curso dirigido a líderes que quieren hacerse de estas herramientas de comunicación. De repente estábamos sentados, estaban presentando y uno de ellos me dice, pues yo soy abogado penalista. Y yo, pues qué gusto, ¿y qué te trae por acá? Me dice, fíjate que hace algunos años yo tuve que defender a una clienta de un fraude. Y ese fraude se lo hizo a ella y a otras personas un tipo que en su haber, ¿no? En su repertorio educativo tenía varios de tus cursos. Y pues me dio curiosidad y quise venir a descubrir, ¿no? ¿Qué era? De qué era. Y yo, la verdad, en ese momento todos se rieron. A mí se me sumió el estómago. Porque es verdad. O sea, este tipo de recursos, pues son un arma de doble filo. En las manos incorrectas pueden hacer mucho daño. En las manos correctas pueden hacer mucho bien. Por eso es que tengo que ser muy cuidadosa de a quién dejo entrar a un entrenamiento, manos de quién pongo estas herramientas para que justo eso no se repita. O sea, en mi libro de la magia de la persuasión hablo desde el principio sobre la diferencia entre persuadir y manipular, ¿sabes? Ya te adelantaste, pero Sí. a ver, como parte de tu expertise y tu perfil, Ujú. hay dos cosas que me gustaría que nos platiques. Claro. Una, la de tus libros, Ujú. o sea, cómo se fueron dando y qué significa cada uno de ellos. Claro. Y ahí vamos con el siguiente. Súper. Pues empecé a dar una conferencia que era como mi bestseller y lo sigue siendo, ha evolucionado un montón, pero en ese momento se llama La magia de la persuasión. O sea, era la magia de la persuasión en servicio al cliente, la magia de la persuasión en ventas, la magia de persuasión en el liderazgo, o sea, cualquier aplicación. ¿Qué es la persuasión para los que no sabemos nada? Justo eso, ¿no? Es muy importante definir la diferencia. La persuasión, a diferencia de la manipulación, que es un término que conocemos bien, es que en ambos casos quieres lograr algo, ¿no? Tienes objetivos, tienes necesidades, tienes motivaciones. Quieres alcanzar algo. Y necesitas convencer a alguien de algo. Eso es en ambos casos. Ahora, el camino de la manipulación es egoísta. Es yo tengo necesidades y me vale un cacahuate lo que tú necesitas, pero yo te voy a usar, te voy a manipular como si fueras un pedazo de masa que yo uso a mi antojo. Entonces se vale de mentiras piadosas, verdades a medias, chantajes emocionales, métodos coercitivos de castigo, amenaza, infundir miedo. Todo eso, infundir culpa, todo eso son métodos manipulativos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Solamente considero lo que yo necesito y te engaño o te uso para obtener lo que necesito. Pero más rápido cae un hablador que un cojo. Cuando nosotros manipulamos, sí, claro, obtenemos resultados rápido, porque es rápido, pero cuando nos descubren, porque siempre nos descubren, porque siempre alguien acaba dándose cuenta que no fue una inversión, sino un gasto. La verdad nunca se puede ocultar. Claro que no.
tu reputación, tu marca, tu nombre es lo que se va 3 metros bajo tierra. La persuasión, en cambio, es sí tengo un objetivo, tengo una motivación, tengo una necesidad, pero tengo también el interés en entender qué necesitas tú, qué es lo que te motiva a ti y cómo entonces podemos encontrar la confluencia entre lo que yo necesito y lo que tú necesitas. Y en ese espacio ocurre un ganar-ganar. Es encontrar la manera de sumar fuerzas, sumar voluntades y cubrir o resolver dolores o necesidades juntos. Entonces, la persuasión, que es lo que yo enseño, el tema aquí es que ambas pueden valerse de las mismas herramientas. O sea, la gran diferencia entre una y otra es la intención. Si tu intención es positiva, si tu intención es agregar valor o tu intención es solamente obtener valor a costa de otros. Esa es la gran diferencia. Oye, y en este tema de manipulación, ¿hay alguna salida de emergencia? Pues cuando te están manipulando, Sí, claro. mira, lamentablemente, si estudias persuasión, sí te vas a empezar a dar cuenta de diferentes métodos de manipulación. ¿Por qué? Porque el que sabe de persuasión entiende cómo trabaja la mente, la neurociencia detrás de las decisiones, entiende cómo construimos nuestra experiencia de vida, entiende también cómo las emociones influyen en nuestras decisiones y naturalmente también entiende cómo el lenguaje programa y reprograma la mente propia y ajena. Entonces, obviamente eso te da el conocimiento para tener un ojo clínico y poder identificar más fácilmente cuando a lo mejor te están pues tratando de manipular. Pero una persona que es muy buena manipulando, a lo mejor no te vas a dar cuenta. O sea, a mí me han defraudado y yo soy la maga de la persuasión, ¿no? Es difícil. Entonces, hay, por ejemplo, métodos en donde también podemos aprender a reconocer mentiras a través del lenguaje corporal. O sea, sí, claro que te puedes blindar un poco más para por lo menos tener este hunch aquí de hay algo aquí que no me late, estoy identificando, no se viene bien, pero pues entonces no firmo todavía, me espero tantito, averiguo un poquito más. Es que manipula, te dicen mentiras, te dicen verdades a medias y mucha falsedad en información. Y puede ser muy carismático y puede ser muy elocuente. Y hoy lo vemos constantemente en redes sociales. Vemos constantemente, y hoy lo veo también mucho con las empresas con las que llevo muchos años trabajando en capacitación. Me dicen, Pam, de repente vemos estos muy reconocidos influencers que ahora todos quieren ser speakers, todos quieren dar conferencias, todos quieren dar capacitaciones, pero no tienen ni la formación en el tema, ni tampoco están capacitados para capacitar. O sea, son las dos cosas. Y pues claro, lo barato sale caro, porque entonces pueden ser muy elocuentes, pero a la mera hora no vas a tener los resultados que necesitabas y eso te acaba saliendo mucho más caro. Entonces, eso es lo que pasa ahora, ¿no? Que ahora cualquiera tiene un micrófono, cualquiera tiene una cámara y cualquiera con un prompt en ChatGPT le puede decir, hazme un guión sobre este tema y te vas a oír como un especialista. Entonces, aguas. El problema es cuando ya te empiezan a preguntar cosas Ahí es donde ves. reales de qué va a suceder, cómo lo hago, cómo lo implemento, qué debo hacer si sucede esto o aquello, ¿no? Ahí ya no tengo mi respuesta. Totalmente, o cuando ya no es nada más dar la teoría, sino enfrentarte a través de un proceso uno a uno de, a ver, vamos a llevar toda una estrategia y entonces ver los resultados de tu estrategia. O sea, por ejemplo, en el gobierno, una de las cosas más bonitas fue que teníamos una resonancia inmediata. Es decir, por ejemplo, un informe de gobierno. Entonces, planeábamos toda la estrategia de comunicación, planeábamos del pre, luego de cómo iba a ocurrir en ese momento y luego, al día siguiente ya estábamos viendo qué es lo que pasó. Si funcionó, si no funcionó, si permearon los mensajes que queríamos que permearan, qué habían opinado del alcalde. O sea, ya teníamos toda la información. Entonces, eso era prueba y error constante en donde realmente estás viendo la teoría llevada a la práctica y qué funciona y qué no. Y te voy a ser muy franca. Hay muchos temas en ingeniería de la persuasión, del carisma, de la programación neurolingüística, que en teoría suenan muy bonitos y en la práctica no son tan aplicables. Entonces, sí, claro, en la experiencia he ido afinando y apretando y cambiando tuercas porque es lo que toca. Ahorita que hablas de eso, ¿qué le recomendarías al colaborador de una empresa donde está y cómo debe manejar este tema de la persuasión para que tenga mejor desempeño? Por supuesto. A ver, primero debemos entender que la persuasión empieza por uno mismo, ¿ok? Como siempre digo, la primera venta te la haces tú.
Y me toca muy constantemente, cuando trabajo con equipos de ventas, darme cuenta que el diálogo interno de esos equipos, de la persona que está vendiendo, es equivocado. Hay gente que vende con pena de estar vendiendo, ¿no? Es como y entonces es el clásico que chiquitea su producto y su tiempo. No te quito mucho tiempo, ¿no? Me puedes dar un tiempecito, algo chiquito. O sea, es como, espérame, ya desde que te estás achicando. Ya de ahí estás diciendo que lo que vas a darle, le está quitando el tiempo a la otra persona. Entonces, si no te cuentas tú primero la historia correcta de lo que estás ofreciendo, que puede ser un producto que estás vendiendo, un servicio, hasta una negociación en la que estás, quieres ir a pedir un aumento de sueldo, quieres ir a proponer un proyecto dentro de tu empresa, todo eso se vale y está bien, pero primero cuestiónate, ¿qué historia me estoy contando de esto que voy a hacer? ¿Qué historia me estoy contando de la persona con la que voy a ir a negociar? ¿Qué historia me estoy contando del producto que estoy ofreciendo y de la persona a la que se lo estoy ofreciendo? Claro. Porque si tú no tienes claro, por ejemplo, cómo ese producto le agrega un verdadero valor a esa persona en particular, no le puedes vender la misma manzana a todos de la misma forma. Claro. Si no te metiste, la persuasión empieza por aprender a escuchar, por aprender a observar. La gente piensa que ser un buen comunicador es hablar mucho y tener los mejores argumentos y tal. No, a ver, ser un buen comunicador y ser una persona persuasiva empieza por saber preguntar y escuchar. Pero no solo escuchar lo que te dicen, también escuchar lo que no te dicen, escuchar los silencios, poner atención verdaderamente, observar con cuidado. Cuando tú realmente entonces te das cuenta de qué necesita, qué le duele, qué le preocupa, ¿qué experiencia tiene esa persona con productos previos similares a los tuyos? Si ya lo contrató o lo compró previamente, ¿cómo le fue? Si no lo había comprado, ¿por qué no lo había comprado? ¿Qué le pasó? ¿Qué creencia tiene alrededor de esto? O sea, hay un montón de cosas que investigar. Esto le llamamos inputs internos, que es, pues digamos, como los filtros o la entrada que tiene cada persona para poder ofrecerle algo. Y sobre todo, ¿qué realmente necesita esa persona? Cuando yo tengo esa información, y yo sé que mi producto o servicio es exactamente lo que esa persona necesita, le va a curar su dolor, le va a resolver una preocupación, ¿lo voy a chiquitear? ¿Voy a ir con pena? Por supuesto que no, porque le estoy ofreciendo la solución. Entonces, eso se siente, así como los perros huelen el miedo, los seres humanos olemos la falsedad, olemos cuando una persona nada más nos quiere vender para pagar la colegiatura o nos quiere vender esto porque ya lo analizó. Ahora le llamamos asesores a los vendedores. Sí, nada más que para ser asesor hay que asesorar. Y asesorar significa conocer al otro. Y significa a veces perder una venta para mantener una cuenta. Significa a veces decir, oye, yo sé que piensas que necesitas esto. De acuerdo a lo que me estás diciendo, esto no es lo que necesitas. No te voy a ver la cara. Pero el día que tenga lo que necesitas, con mucho gusto te lo voy a ofrecer. Si una persona te dice eso y esa persona se acerca contigo un año después, ¿le vas a cuestionar milimétricamente su venta? Claro que no, porque lo que vendió en ese momento fue la confianza. Entonces hay que entender de una manera más profunda que la venta no es nada más el intercambio, la transacción o en una negociación también de una propuesta o de un producto. Es realmente lo que sucede alrededor. Es todo el proceso. Y por eso te aplica para la pareja, para los amigos. Es más, ahorita estaba tratando de visualizar lo que estabas diciendo y dije, por eso hay tantos divorcios, porque no sabemos ni escuchar ni observar. Así es. Y nada más imponemos. Y ofrecemos cosas diferentes a las que requiere la persona, ¿no? Hijo, eso que acaba de decir es súper importante. Ofrecemos lo que nosotros creemos que el otro necesita. Amamos al otro como nosotros creemos que la otra persona quiere ser amada. Hasta les compramos el regalo que a nosotros nos gusta, ¿no? Entonces estamos completamente ensimismados de una forma tan egoísta por no saber qué observar en el otro para realmente entonces aportar un valor. Por eso la pregunta clave para una buena relación, para una buena paternidad, para una buena venta, para escalar o pedir un aumento de sueldo o Una promoción. una promoción, la pregunta nunca es
cómo gano más, cómo vendo más, cómo tengo la mejor promoción, hacer cómo esto. hago el mejor marketing, cómo me vendo mejor. No, la pregunta siempre es, ¿cómo puedo aportar más valor? Si te enfocas en eso, entonces tu enfoque, tu atención va a estar en el enfrente, porque no hay manera de que tú aportes valor si no sabes qué valora el otro. Claro, claro. Oye, y lo mismo, pero ¿qué le sugieres al emprendedor? El emprendedor necesita mucho la persuasión porque no tiene nada seguro, ¿no? Como quien dice, pues uno que trabaja en una empresa, pues va, hace su chamba y si después de las 6 de la tarde la empresa se cae, ya no es su bronca, ¿no? O sea, está asegurado. Es como si yo soy el de IT, pues voy y hago bien mi chamba de lo que me corresponde y se acabó. El emprendedor tiene que hacerlo todo. O sea, de entrada tiene que conocer un poquito de todo porque al principio el emprendedor pues no va a poder delegar mucho. No, y no tiene gente, ahora es él solo. Es él solo. Entonces, cuando un emprendedor conoce bien, a ver, todo emprendedor, venda lo que venga o ofrezca lo que ofrezca, va dirigido a gente. Entonces, la única manera de poder realmente comprender cómo hacer que tu propuesta sea valiosa para la gente es entender cómo funciona la gente. Y eso es algo que no nos enseñan en ningún lado. Entonces, el emprendedor normalmente se vuelve especialista en su rubro, se vuelve especialista en su producto o en su servicio, pero no entiende el mundo interno, ni el suyo, ni el de la gente a la que va dirigido. Muchas veces ni siquiera tiene clara cuál es su audiencia. Entonces yo lo que le recomiendo al emprendedor es entender que primero tiene que dominar todo esto que estoy diciendo. O sea, él tiene que tener clarísimo quién es su audiencia, qué necesita su audiencia, porque ahora lo veo mucho. De repente veo a los emprendedores diciendo, no, pues a ver, por ejemplo, yo voy a sacar un negocio clásico de coaching, ¿no? Voy a hacer ¿Dónde una escucharon agencia eso? de coaching y entonces ya está, pues abro una página de internet, ahí pongo mis servicios, abro mi Instagram, empiezo a subir reels y ya está. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a llegar personas de forma aleatoria a esa página o a ese Instagram. Personas que muy probablemente, o sea, al ratito es como, Pam, es que me pasa que tengo 200,000 seguidores, pero no convierto. Digo, ok, pero esos 200,000 seguidores, tú los construiste teniendo claro tu nicho, qué nivel socioeconómico tenía que tener la gente que iba a contratar tus servicios, qué necesidades, qué intereses, qué edades, qué todo, o en dónde, si van a ser presenciales, en línea, tienen que, todo eso. No, la verdad es que yo empecé a publicar contenido y pues la gente empezó a caer. Sí, pero resulta que una parte no le alcanza, la otra parte vive lejos, la otra parte, ¿sí me explico? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro no nada más es qué ofrezco, sino a quién se lo quiero ofrecer. Y empezar a dirigir nuestros recursos de marketing y de comunicación para hablarle a ese nicho en su idioma, en su lenguaje, que se sientan identificados. La gente no compra productos, compra personas. ¿Cómo puedo yo saber cuál es tu lenguaje y poder yo dar un mejor mensaje? Fíjate, hay un ejercicio que siempre pongo en el curso de Express and Impress que es muy bonito. Y a ver, a quienes nos están escuchando, les voy a pedir que lo hagan con nosotros. ¿Te parece bien? Sí, excelente. Sí. Fíjate, te voy a pedir que en este momento tengas, si tienes a la mano, si no con tu celular, vas a anotar las características principales de tu audiencia, ¿no? De tu nicho, de tu target, por decirlo de alguna manera. Entonces vas a anotar, por ejemplo, si son hombres o mujeres, si es un público heterogéneo, lo pones, ¿ok? ¿Por qué? Porque no le vas a hablar igual a hombres que a mujeres que a un público heterogéneo, ¿ok? Vas a poner también el rango de edades. No me pongas de 15 a 45, ¿ok? Si cayó uno de 15, pues qué suerte, pero no, si no hagas que tu rango de edad sea de más de 10 años. Pero sí te puedo poner si es millennial o es baby boomer. Sí lo puedes poner, pero entonces se nos amplía demasiado. Las cosas van cambiando. Yo soy millennial, por ejemplo, y tengo 40 años, y no pienso igual que los millennials que ahorita, ¿no? O sea, les llevo un montón, soy de otra generación. Yo estaba desde antes de que existiera internet y los celulares. Entonces, son etapas también diferentes. Entonces, más bien pónmelo por rango de edad. O
sea, decir, entre 25 y 35 años. Máximo 10. Más o menos. Entre más acotado, mejor. Porque ahorita vamos a ver por qué. Eso nos va a ayudar a entender cómo interpretan el mundo, en qué momento están de su desarrollo, qué posibles problemas están enfrentando, etc. Luego me vas a poner naturalmente en dónde viven, ¿no? O sea, si es un público que quieres de manera presencial, pues tiene que ser un público cercano a ti, ¿no? Pues un público que esté entre Huixquilucan y Naucalpan, ¿va? O es toda la Ciudad de México, o es global, porque es un servicio que puedo ofrecer. Claro, pero aquí el tema es, vas a tener que dividir, si estás yéndote a global, vas a tener que dividir tu comunicación. Claro, es diferente. No le vas a hablar a un colombiano igual que un mexicano, igual No, que... deja eso, no le vas a hablar a un inglés, porque para empezar tienes que cambiar el idioma, ¿no? Para empezar, pero no solamente eso, la cultura cambia también Cultura, además, drásticamente. así es. Entonces, bueno, elige uno, ¿no? Para ahorita hacer si es global, bueno, ok, bueno, pues para esta estrategia en particular voy a pensar en Perú, ya, lo que tú quieras. O sea, elige uno, estamos haciendo un ejercicio. Claro. Luego vas a pensar el nivel socioeconómico. Es decir, más o menos cuánto gana, qué gastos, cuánto va a tener disponible para poder comprar tu producto, contratar tu servicio. Y algo muy importante que normalmente no consideramos, el nivel de conocimiento de ese público o ese nicho sobre la necesidad que estás ofreciendo. O sea, es como, a ver, en mi caso, no todo mundo sabe que necesita herramientas para comunicarse. Por eso yo tengo un Instagram. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente a través del contenido que subo cómo el no saber comunicarse genera resultados negativos que puedan identificar y decir, mira, a mí me pasa eso, caray, no sabía que era porque tengo que aprender esto. Entonces, cuando nuestro nicho no conoce bien o no identifica la necesidad, ahí tiene que haber un trabajo de capacitación previa. O sea, vas a tener que tú capacitar o educar a tu nicho, y ahí es en donde, pues, dentro de tu estrategia de comunicación necesitas considerar eso. Ok, ya lo tienes, ¿va? Entonces, fíjate muy bien. Con eso en mente, vas a cerrar los ojos y te vas a imaginar. Un día vas a ponerle nombre a esa persona. Si, por ejemplo, tu público son mujeres, vamos a llamarle María. María. Perfecto. Entonces, María, imagínate que empieza el lunes, es lunes. Empieza el día. María se despierta. Y te voy a pedir que te imagines cómo esa María, con todas las características que tú ya identificaste, ¿en dónde se despierta? ¿En dónde vive? ¿Cómo es su casa? O sea, vételo contestando tú. ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es el entorno? ¿Vive con alguien? ¿Se despierta sola? ¿Cuál es el primer pensamiento que María tiene al momento de abrir los ojos? Probablemente sea algo que le preocupa, algo que le duele, algo que sabe que ese día va a tener que enfrentar. O tal vez es algo que le entusiasma. Tal vez se paró muy contenta por algo que va a vivir ese día. ¿Qué es? Cualquiera de las dos cosas. Ahora imagínate a María, ¿qué hace? ¿Va y despierta hijos? No, vive sola, está en una edad universitaria y entonces se viste rapidísimo porque ya va tarde a la clase de 7. ¿Qué es lo que pasa con María, ok? ¿Cómo se prepara en la primera parte de su día? ¿Qué desayuna? ¿Cómo se viste? ¿Cómo elige lo que se pone? Todos los detalles que puedas. Y obviamente, entre más, obviamente, aquí lo estamos haciendo muy general, pero si tú vendes, por decirte, waffles, pues entonces ahí tendrías que entender esto y enfocarte más en cómo se alimenta, qué decisiones toma al alimentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda la primera parte. Luego, ¿cómo va María a su trabajo o a su universidad? ¿Qué tipo de transporte toma? Llega. ¿Cómo se siente estudiando lo que está estudiando o trabajando? ¿Qué problemas presenta en ese entorno? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Hay algo que la está atorando? ¿Hay algo que atora a María a no poder dar lo mejor de sí? ¿Hay algo que no le está permitiendo? Se le genera mucha frustración con sus colaboradores porque a lo mejor, ¿qué le pasa a María? ¿Qué le frustra? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le enoja? Termina su día laboral. ¿Cómo regresa a casa? ¿A qué hora regresa? ¿Cómo es su estado emocional?
¿qué hace cuando llega a casa? El imaginarte esto lo puedes llevar al nivel que tú quieras. Lo que te permite es comprender de forma mucho más profunda y menos fría, que el nivel socioeconómico, ¿no? El realmente de forma humana entender cuál es el mundo interno y externo, los problemas a los que se enfrenta tu audiencia para poder hablarle en su idioma. Entonces, en el próximo post o en tu próxima publicidad, ya no vas a nada más vender tu producto. Si vendes waffles, vas a decir, hoy es lunes. Y a diferencia de todos los otros lunes que te despiertas preocupado porque vas tarde a tu clase de 7, este lunes vas a llegar temprano. Y además te despiertas entusiasmada porque vas a desayunar delicioso con unos waffles que solamente necesitas meter 5 minutos al horno de microondas y comértelos delicioso, calientitos, y llegar a tiempo a tu clase. Entonces, ya hiciste una publicidad que realmente responde al idioma de la otra persona. A ver, entonces, ¿eres más de la persuasión o de la publicidad? Va junto con pegado. No hay una sin la otra. Muy bien. Platícame, hay un tema que tú llegas a platicar con todo lo de la persuasión y que es lo que es ordinario y extraordinario. Hay solamente una palabra que diferencia lo ordinario de lo extraordinario. ¿Cuál es? Extra. El extra. El extra es eso que no te enseñaron en la escuela. Lamentablemente. Es eso que no te enseñaron ni en tu carrera, ni en tu maestría, ni en tu doctorado. Y que tiene que ver con las habilidades blandas. Le llaman blandas cuando en realidad son de las más poderosas. Hace un par de años tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Goleman. Daniel Goleman es el padre de la inteligencia emocional, que dio a conocer el término, tiene libros espectaculares. Y justo lo estaba entrevistando porque la editorial me lo pidió, porque acababa él de publicar un libro que se llama Optimal, que se lo recomiendo mucho. Optimal es cómo la inteligencia emocional afecta nuestros resultados a nivel laboral, o sea, en los entornos profesionales y también en los entornos educativos. Fuera de la entrevista le pregunté, le dije, oiga maestro, ¿cuándo, con su experiencia, qué es lo que más le frustra ver hoy en día? Dentro de sus clientes, dentro de todo lo que analiza, dentro de todo lo que ha estudiado, dentro de todos sus procesos, ¿qué es lo que al día de hoy más le frustra? Y me dijo, Pam, lo que me frustra es ver cuántas personas entran a las empresas porque tienen un gran currículum, porque tienen gran preparación, porque tienen muchas aptitudes y talento, y los contratan por sus aptitudes y talentos, y los corren por su falta de inteligencia emocional y su falta de habilidades sociales. Es en serio, los corren por eso, los corren porque no supieron liderar, porque se volvieron líderes autoritarios, los corren porque no supieron construir alianzas y generar una competencia desleal, lo construyeron porque no sabían comunicarse asertivamente y generaban entonces, a la falta de claridad, una cantidad de desperdicio de recursos y de tiempo, porque pues no comunicaron realmente a su equipo lo que realmente necesitaban. O sea, eso lo veo, me dijo, todo el tiempo. Y es lamentable porque es en lo que menos nos enfocamos cuando queremos capacitarnos. Entonces, eso para mí, si bien claro que ya lo intuía, porque pues yo llevaba ya muchos años cuando hablé con él capacitando a personas en empresas y demás, y veo las carencias y veo cómo de repente no solo eso. Híjole, Oscar. La inteligencia emocional relacionada con el manejo del sistema nervioso y del bienestar personal, veo constantemente a líderes que ya lograron todo lo que querían en la vida y se sienten completamente vacíos. Entonces dices, ¿qué está mal? Pues claramente está mal nuestro sistema educativo. Claramente estamos dándole a la gente las herramientas incorrectas o incompletas. Entonces, ese extra que te va a permitir hacer de forma extraordinaria lo que llevas haciendo tantos años con maestría y muy bien, que te va a catapultar al siguiente nivel, que te va a permitir que la gente te escuche o que realmente oiga lo que tienes que decir, escuche lo que tengas que decir, lo que tienes que vender, que no seas el secreto mejor guardado de tu industria, que no te quedes en el cajón.
pues van a ser tus habilidades de comunicación y habilidades sociales y de inteligencia emocional. Y entonces esa es una recomendación para el empresario que ya está establecido y que quiere que Todos. dice. Para todos. O sea, es un punto de partida para estés en el nivel en el que estés, puedas avanzar. Porque muchas veces la gente se queda atorada ahí. Es decir, ya no puedo tener más conocimiento de esto que hago, ya no puedo ser más fregón, ya no puedo tener más equipo, ya no puedo tener, ya, ¿cómo doy el siguiente paso? Así. Y porque te está tocando un punto bien importante porque estás hablando de la autocapacitación para el que ya trabaja en una empresa y que solamente está esperando a ver en qué lo capacitan, pero él no se preocupa por, oye, yo quiero lograr más y tengo que saber de esto o de aquello, ¿no? Totalmente. Para el emprendedor, pues que desde hoy esté pensando en que su equipo tiene que desarrollar esas habilidades y tiene que capacitar. Y para el empresario, o sea, tiene que capacitar claro. sí o sí. Esa es la mejor inversión. Invierte en tu capital humano. Es el más valioso. En estos temas que tú le estás nombrando blanda, de habilidades blandas, pero creo que son una parte del desarrollo humano en las empresas, ¿no? Totalmente. Y te voy a decir una cosa, cuando una persona aprende a dominar, fíjate, tú le das a la gente la capacidad de entender cómo funciona su mente, cómo funciona su cuerpo, su sistema nervioso, cómo aprender a regularse, cómo darse cuenta cuando está desregulado, cómo aprender esto que se le llama metacognición, que es pensar sobre cómo piensas, aprender a observar tus pensamientos, aprender a entender y dialogar con las emociones y comprender que no hay emociones buenas ni malas, que todas aparecen para darnos un mensaje importante. Si tú aprender a comunicarse asertivamente para poder transmitir sus ideas y a persuadir para poder negociar, cuando tú le das a la gente estas habilidades, lo que sucede es increíble. Primero, esa persona, claro, las va a utilizar a nivel profesional y eso va a ser muy bueno. Pero a veces dicen, ay, pero ¿para qué le voy a dar habilidades de negociación a alguien que se dedica a algo que no tiene nada que ver con negociación? Espérate. Cuando tú le das estas herramientas a toda tu empresa, empiezan a tener mejores relaciones de pareja, a ser mejores papás, a tener mejor relación con su familia. Empiezan a sentirse mejor en todo su contexto 360. Y eso se va a reflejar en el trabajo. Entonces les estás dando un regalo de vida. Ahorita que estás comentando de emoción, y entonces sentimiento y emoción es lo mismo. Ay, qué bueno que preguntas eso. No es lo mismo y es importante entender la diferencia. Fíjate, las emociones tienen un componente fisiológico, ¿ok? Que es como, digamos, la parte bioquímica de la emoción. O sea, si tú experimentas, pensemos en las emociones primarias, la ira es una de ellas. Entonces, tú experimentas ira. La ira aparece ante un estímulo. Todas las emociones tienen un mensaje. En el libro de la alquimia del pensamiento las desgloso. Y es interesantísimo entenderlas porque todas tienen un mensaje. Entonces, por ejemplo, la ira, tú estás en tu computadora, estás muy concentrado haciendo lo que tienes que hacer, ya entraste en flow, estás increíble. Y de repente alguien llega y te dice, oye, ¿qué pasó con lo que te pedí? En ese momento esa persona te saca de tu concentración. Y lo que tú recibes de esta persona solamente son impulsos eléctricos en forma de sonido, de visual, ondas visuales, etcétera, ¿no? Tú recibes eso que percibes a través de tus sentidos. Eso no es ni bueno ni malo, pero eso genera automáticamente que todo tu sistema lleve la atención a ese estímulo. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar una decisión, para que puedas responder a ese estímulo. La emoción aparece de forma primaria sin que tú la puedas controlar. Yeah. O sea, aparece como ¡pum! Entonces, te sacó de tu concentración y encima te habló así y entonces ¡pum! Aparece la ira. Y la reacción es una reacción que no puedes controlar. Eso es una mentira de puedes controlar tus emociones, no siempre. O sea, no siempre. A veces van a ser una reacción automática que es una respuesta a un estímulo que no esperabas y que tu cuerpo te prepara para que decidas qué vas a hacer. Entonces, por ejemplo, la ira viene a decirte, hay alguien o algo obstaculizando tus objetivos. Deshazte de ese algo o alguien. No te dice cómo. No te dice madréatelo, no te dice mientan la madre, no te dice grítale. Nada más te dice, hay algo o alguien obstaculizando tus objetivos. Eso te enoja. O la ira aparece cuando hay algo injusto. Esto que está pasando es injusto. Resuélvelo. Haz justicia. Entonces, la ira es una mezcla de un coctelito de bioquímicos, neurotransmisores y neuromoduladores que aparecen en el cuerpo
y que tienen diferente componente que la alegría y diferente componente que la sorpresa y diferente componente que la tristeza, etc. Y energía. De ahí viene la palabra emoción. Energía, en moción, en movimiento. Energía que aparece para moverse hacia afuera, para movilizarte. Entonces son energía y químicos. Entonces, por eso es inteligencia emocional. O sea, tienes que ser inteligente para controlar las emociones. No puedes reaccionar a... Exactamente. Tienes que inteligir tus emociones, que no es controlarlas, es inteligirlas, es dialogar con ellas, es entender qué vienen a mostrarte de ti mismo. Entonces, una vez que aparece la emoción, lo primero que sucede es empieza el proceso de percepción. Se abren todos tus folders internos que tienen tu experiencia de vida, que tienen lo que te enseñaron cuando eras chiquita, lo que aprendiste del ejemplo con tu papá, lo que te dijo tu primer jefe, para lo que crees que... Todas tus creencias, todo eso se llaman filtros internos. Entonces, esos folders, estos filtros internos, van a hacer que tú filtres esa emoción y esa realidad de acuerdo a tu interpretación. Por eso dicen que la realidad no es, la realidad somos, o la creamos nosotros en ese momento de acuerdo a nuestra interpretación. Sí. Y aquí es en donde, después de que se abren los filtros mentales, si tu abuelito te decía, es que nunca permitas que la gente te grite, porque si tú lo permites una vez te van a gritar siempre, ¿no? Ya está. Folder número 38. Mi abuelito decía que, ¿qué pasa entonces? Esas creencias van a regir tu diálogo interno, que es el siguiente paso. Empieza tu diálogo interno, empieza tus pensamientos, empieza tu narrativa interna. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me habla así? O sea, entiendo que necesita esto, pero no me puede hablar así y va a ver, porque yo le voy a demostrar que... ¿no? Entonces, todo este diálogo interno empieza a movilizar esa energía. Y aquí es en donde viene la clave, Oscar. Tu diálogo interno, la historia que te cuentas de lo que pasó, la historia que te cuentas de la emoción que estás sintiendo, va a hacer que esa emoción se transforme en 3 cosas. 1, o se haga más chiquita, digamos, como que se diluya un poquitín. Entonces, si tú, por ejemplo, tu diálogo interno es compasivo y es, bueno, pobre, no es personal, ha de estar súper estresado, lo han de estar presionando igual, no estuvo padre, pero bueno, no es personal. Pues entonces de la ira se va a transformar en molestia. Sigues molesto, pero ya no estás encabritado. O al revés, tu diálogo interno hace que crezca, que explote. Entonces ya no es ira, ya es odio. Se puede transformar incluso en odio, en venganza, ¿sabes? O se prolonga en tiempo indefinidamente. Estás tú rumiando y rumiando y rumiando y rumiando y vas y le cuentas a tu esposa, es que ¿qué le pasa? Y llegó y me dijo y no sé qué, ¿no? Y luego vas a la terapia y entonces llegó mi colega y entonces me dijo que no sé qué y vas y le cuentas al compadre, ay no, que no sabes lo que el otro día. Y entonces eso que tú estás rumiando y rumiando, lo único que hace es cronificar la emoción y la transforma en un estado de ánimo. Entonces ya no estás enojado, estás de mal humor. Estas 3 cosas, que es el resultado de lo que piensas o lo que te cuentas sobre la emoción, se llama sentimiento. Entonces el sentimiento ya pasó por el tamiz de la razón. El sentimiento ya es, pues, tu emoción racionalizada. Y entonces la forma en la que te comunicas puede generar sentimiento o emoción. Va a generar ambas. Ambas. Eso es lo interesante de comprender este proceso, que le llamo el proceso de manifestación de realidades. Es la manera en la que cada persona manifiesta su realidad en todo momento. Si tú entiendes este proceso, entiendes cómo tú manifiestas tu realidad, pero también eso te vuelve altamente elocuente y asertivo porque entiendes que en todo momento la persona enfrente de ti también está manifestando su realidad de la misma manera, nada más que la diferencia es que el estímulo del paso número 1 eres tú. Entonces, ¿qué tipo de estímulo necesitas ser para producir las emociones, pensamientos y sentimientos, actitudes, conductas y resultados correctos? Y por ahí te escuché un ejemplo de que el esposo le dice a la esposa, ¿cómo amaneciste, vieja? ¿Cómo amaneciste, vieja? ¿Cómo amaneciste, vieja? Exacto, ¿no? Entonces, que crea diferente sentimiento o emoción. Claro, y muchas veces lo que sucede es, el fondo del mensaje es uno, pero la forma cambia la percepción.
Entonces, cómo lo dijiste, cómo era tu lenguaje corporal, cómo gestionaste tu voz, qué emociones proyectaste. Porque acuérdate de una cosa, las emociones no solamente se proyectan, se contagian. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ir a negociar contigo algo y me siento, pero mi diálogo interno, o sea, yo todavía dentro de mí sigo enojado y yo voy a la guerra. No, el otro día, hoy platicaba con una cliente de esa, me dice, es que me tengo que enfrentar a esta audiencia. Me dice, ¿te vas a enfrentar a esa audiencia? O sea, ya desde ahorita estás estableciendo que vas a la guerra. Le digo, ya está. Si tú llegas pensando, vas enojado o vas con miedo, peor aún, a este enfrentamiento, porque ya le etiquetaste equivocadamente, la gente lo va a percibir en tu energía, lo va a percibir en tu emoción. Entonces, por más de que no es que yo hablé, la verdad es que mis argumentos y lo que dije, lo dije, sí, pero todo tu estado emocional mostró un lenguaje corporal y toda una proyección que hizo que la otra persona te percibiera con miedo y entonces te atacara o te percibiera agresivo y entonces pusiera a la defensiva. Entonces, muchas veces el resultado que obtenemos del otro lado no tiene tanto que ver con qué decimos, sino con cómo lo decimos. Excelente. Ahora vamos a tus autodigos. Adelante. El siguiente course fue. Cuando terminé de publicar La magia de la persuasión, se volvió rapidísimo un bestseller. Porque claro, todo el mundo quiere aprender a persuadir, quiere aprender a tener poder, fue muy fácil de vender ese libro y se sigue vendiendo. De hecho, es bien, o sea, de repente encontrarlo en tiendas es complicado porque se la vive agotado. Sí, no, también lo puedes pedir, por ejemplo, en Amazon o así te llega, pero o en tiendas que te hacen envíos. Pero terminó esto y de repente, porque uno va evolucionando naturalmente con su tema, cuando te sigues preparando y sigues ganando experiencia, y dije, híjole, creo que acabo de engañar a todos, ¿no? Porque, a ver, sí es verdad que es importante los temas que abordo ahí del lenguaje corporal, de manejo de la voz, de imagen física, de comunicación asertiva, de negociación, o sea, todo eso es muy importante, de ventas. Pero más importante que este diálogo externo es nuestro diálogo interno. El cómo te presentas, como dijimos, la venta que te haces antes de la venta, tu argumento antes de llegar a esa negociación, tu diálogo interno y tu relación contigo mismo va a definir el éxito que tengas. Tú puedes pasar horas tratando de coreografiar un lenguaje corporal impecable y si no está alineado con tu verdad, se va a ver, se va a notar. Entonces fue cuando dije, ok, pero si Star Wars pudo, yo también puedo sacar una precuela, ¿no? Y entonces fue cuando decidí publicar La alquimia del pensamiento. Y La alquimia del pensamiento es un libro enfocado en ayudarnos a entender nuestra relación con nosotros mismos, nuestro mundo interno, cuál es el papel de las emociones, cuál es el papel, qué son las actitudes. Cuando mejora tu actitud, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo se mejora? ¿De dónde viene? Entender este proceso. Y es muy normal en las empresas, ¿no? Es súper normal. O sea, siempre escuchas, oye, mejora tu actitud. Exacto. O, por ejemplo, es muy común cuando vemos que un equipo o una persona no está teniendo los resultados esperados, automáticamente decimos, si los resultados no son los esperados, ¿qué hay que modificar? La conducta. Eso es lo primero que pensamos. Sí, pero modificar la conducta directamente es muy difícil, porque ya son hábitos. No te puedes ir solamente a modificar la conducta. O sea, una actitud ya es un hábito. A ver, ahí te va. Sí, porque Te voy a decir la cadenita para que la podamos visualizar. Primero viene el estímulo, ¿ok? Ese estímulo destapa emociones. La emoción genera que se abran tus creencias, ¿ok? Que pueden estar a nivel inconsciente, a nivel consciente. Eso empieza a generar pensamientos, tu diálogo interno, la historia que te estás contando de todo esto. Los pensamientos se transforman en sentimientos. Los sentimientos generan actitudes. Las actitudes son como la gasolina que le pones a lo que haces, el lugar desde el cual haces lo que haces. Tú puedes ver en una empresa a 3 empleados haciendo lo mismo, aparentemente, y tal vez lo están haciendo desde un lugar completamente diferente. Claro. Y eso va a repercutir en sus resultados. Claro. Las actitudes se transforman en conductas y las conductas en resultados. Entonces, cuando tú identificas resultados que no quieres, lo común es vamos a modificar las conductas. Pero eso no es suficiente. Es muchas veces insostenible. Es como,
no lo convertiste en un hábito. ¿Por qué? Porque te tienes que ir un poquito para atrás. Decir, a ver, si esta persona está teniendo esta conducta, ¿desde qué lugar está haciendo lo que hace? ¿Cuál es su actitud? Si lo está haciendo desde este lugar, ¿cómo se siente con respecto a lo que hace? El cómo se siente esta persona con respecto a lo que hace va a influir en el lugar desde el cual lo hace, la calidad con lo que lo hace, su conducta y su resultado. Pero fíjate, ¿por qué esta persona se siente así con respecto a lo que hace? ¿Qué historia se está contando sobre lo que hace? Y ahí es en donde ocurre todo. Por eso el libro se llama La alquimia del pensamiento. ¿Qué significa alquimia? Alquimia significa transformación profunda. O sea, mientras la magia de la persuasión hablaba de trucos y secretos de cómo combinar las herramientas del lenguaje corporal, de storytelling y demás, como lo hace un mago, esto es la magia a nivel profundo. Es decir, no son trucos, son transformaciones profundas. Los alquimistas en la antigüedad eran estos magos que buscaban la piedra filosofal y transformar los metales en oro a través de procesos alquímicos, ¿no? Utilizaban catalizadores, que son sustancias que al entrar en contacto con otras sustancias generaban, pues obviamente, transmutaciones, generaban cambios. Es lo que después se conoce como química. Okay. Nada más que la alquimia tiene un componente filosófico y de magia. Entonces, la alquimia del pensamiento se llama así porque de todo este proceso que ya nombramos, este proceso de manifestación de realidades, hay cosas en las que es más difícil ingerir o modificar que otras. Por ejemplo, las creencias. Pues, a lo mejor vas a tener que pasar años en terapia para identificar por qué piensas como piensas. ¿Qué creencias hay detrás de eso? Y vas a perder un montón de tiempo. ¿Sería buena idea? Sí, sería buena idea. Pero no puedes esperarte a 17 sesiones de terapia para entonces modificar lo que está saliendo mal. Y si nos vamos solamente a la conducta, se vuelve insostenible porque es muy difícil crear nuevos hábitos. Entonces, digamos que si nos vamos a la ley de Pareto, ese 20% que va a alterar todo el 80% restante son tus pensamientos. Entonces, si tú te metes a entender, a pensar sobre cómo piensas, a desarrollar esta metacognición, esta capacidad de observarte, autoobservar tus procesos, ¿por qué estoy pensando esto? O a lo mejor es como, ay, ahorita me estoy sintiendo bajoneada y siento como mucha ansiedad. Ok, perfecto. No te vuelvas víctima de eso. Pregúntate, ¿por qué? ¿Qué historia te estás contando en este momento de tu vida? ¿Qué historia te estás contando del lugar al que vas? ¿Por qué te está generando miedo, ansiedad, lo que sea? Entonces, en el pensamiento, si nos vamos a abordarlo directamente, podemos desatorar muchos procesos y recuperar una agencia saludable sobre este control que a veces sentimos que, pues, que no controlamos, ¿no? Es como viene del estímulo al resultado y no supe a qué hora yo tenía alguna injerencia sobre el proceso. Por eso es tan importante en las empresas centrarnos en ese 20% del que hablas, porque a veces hay empresas que están capacitando en cosas que no te generan más que el 1, el 2, el 3, el 5% de los resultados, ¿no? Exacto, y son resultados que se vuelven como estrellas fugaces. Los obtengo ahorita porque a través de la presión, a través de la amenaza, si no logras, no, ahí voy, o a través de la motivación externa, como es el dinero, como son viajes, como son bonos, como tal, que no digo que esté mal, pero no podemos nada más atorarnos ahí porque esto se vuelve insostenible, se vuelve demasiado cansado. Entonces también hay que meternos a reestructurar ese diálogo interno y a darle a la gente ese propósito adecuado que lo mantenga, que lo vuelva fuerte, que lo mantenga firme, que lo mantenga leal, ¿ok? A tu causa y naturalmente que le permite entusiasmarse con lo que está haciendo, entendiendo la repercusión de lo que hace. Por eso encontrar tu propósito es fundamental en tu persona, en tu equipo, en tu empresa, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, como emprendedor, como empresario, tienes que tener claro tu propósito. Eso te da carisma de inspiración, por supuesto. Es como ver a una persona que tiene claro a dónde va en un mundo de incertidumbre, pues te dice, oye, yo quiero subirme a su barco, ¿no? Esta persona me da certeza, me inspira, pero no basta con eso. También tenemos que entender y comunicar asertivamente a nuestro equipo cómo ellos son indispensables para que nosotros podamos alcanzar nuestro propósito. O sea, la gente no va a querer trabajar para tu propósito si no entiende cuál es su papel
en ese barco, si no entiende que tiene un lugar indispensable, si no se, a nadie le gusta sentirse prescindible. Todos queremos sentir que estamos ocupando un lugar importante en esa misión. Entonces, darle a la gente la certeza de que su papel en la misión es fundamental, eso los mantiene firmes. Y ahí algo importante es que no importa el nivel de la actividad. No importa. Hay que hacerlo importante y hacer sentir que es el rol que ocupas o que desempeñas es importante para lograr la meta, ¿no? Como siempre me decía mi mamá siendo directora de aseguradoras, o sea, una mujer súper capaz, decía, Pam, es tan importante el que te abre la puerta como el CEO de la empresa, porque si el que abre la puerta no llega a tiempo, atrasa todo, no lo hace bien, lo hace de malas, es la primera cara que ves cuando estás entrando a la empresa, te puede cambiar el estado de ánimo completamente. Claro. Y dije, tienes toda la razón, mami, o sea, es verdad. Entonces, cada uno, somos un relojito perfecto en donde cada uno, no importa, a ver, si tú te pegas en el dedo chiquito del pie, ¿no? Es chiquito el canijo, pero ¿cómo te duele en todo el sistema, no? Entonces, no hay jerarquías en O sea, los equipos en las empresas son un, yo lo pongo como ejemplo una cadena. Y a cada eslabón hace que funcione la cadena, Claro. que no se caiga. Y cada eslabón son cada persona que está en la organización. Y como Y dicen, si no cierra bien, se cae la cadena. se cae la cadena. Y como dicen, la fuerza de tu eslabón es equivalente al más débil. De tu cadena es el equivalente al eslabón más débil, ¿no? Claro, claro. Oye, entonces, después de este, hay otro. A la par de este libro, publiqué otro libro que iba a ser inicialmente una parte de este libro, pero cuando la editorial vio el título y vio de qué se trataba, me dijeron, no, tenemos que hacer un audiolibro específicamente de este tema. Y fue un proceso bien bonito, se llama Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono. Entonces, este libro este audiolibro que fue diseñado para ser leído. Entonces, solo está en formato de audiolibro, en donde están las plataformas donde descargas comprando audiolibros. Dura 2 horas y vas a darte cuenta que se siente como una conversación entre tú y yo. O sea, la gente me dice, Pam, me lo he echado en la carretera, pero lo he oído 5 veces, porque de verdad les gusta mucho el estar de repente recordando cosas, es muy motivador. Te cambia mucho como el chip y la perspectiva de cosas negativas en la vida, en donde te das cuenta que efectivamente puedes cambiar tu narrativa y, como siempre digo, cambia la trama y acaba con el drama. Entonces, de eso se trata ese libro, ¿no? De aprender a darte cuenta que siempre puedes tener una perspectiva distinta y contarte una historia diferente, y eso va a cambiar tu experiencia de vida. Entonces, ese libro está en audiolibro, se llama Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono, y habla sobre la pronoia. ¿Cuál es el rol de la lombriz ahí en el libro? Ah, pues ahí te va. ¿Has oído hablar de la palabra pronoia? ¿No la conoces? Pronoia. Que no, sí la conozco, pero... Es una palabra muy poco conocida. Sí. Pero si yo te digo paranoia. ¿Qué es la otra? Ajá. Entonces, para poder entender la pronoia, debemos de entender lo que es la paranoia. Entonces, ¿cómo piensa una persona paranoica? Esquizofrénica, nerviosa, siempre enfrentando al revés las cosas como debes de enfrentarlo, ¿no? Exacto, una persona paranoica es como que piensa si algo puede salir mal, seguro va a salir mal, ¿no? Que está buscando las letritas chiquitas en todos lados porque piensa que se lo van a transar, que siempre piensa que tiene que defenderse de todo el mundo, es el que va con la bandera de yo soy guerrero, ¿no? Y yo, entonces... Y aunque te rías, sí, en el país, o sea, yo diría que más del 80%, o si no es que el 80%... son paranoicos, es verdad. Y te voy a decir una cosa, todos tenemos un rasgo paranoico. Basta con observarnos cómo nos comportamos durante la pandemia. Claro. O sea, todos tenemos un rasgo paranoico y es natural porque nuestra mente está diseñada para ser paranoica. Acuérdate que nuestra mente está diseñada para sobrevivir. O sea, a tu cerebro no le importan tus sueños, no le importan tus deseos, tus objetivos, le importa que sigas vivo. ¿Okay? Entonces, para esa razón va a ser súper exagerado. Va a tender a estar buscando en todos lados y en todo mundo el riesgo. Es como esta situación que parece nueva, esta persona que parece nueva podría ser un riesgo para mí. Eso es un rasgo paranoico, estar buscando el peligro en todo. Pero
estamos configurados para hacerlo. Entonces aquí viene lo interesante. Podemos vivir automatizados en nuestra paranoia y ser víctimas de las circunstancias y vivir en el terror desde la carencia conectados con el miedo, como bien dices, como vive la mayoría de la gente. O podemos invocar la pronoia, que es un nivel más elevado. La pronoia no es el pensamiento mágico, no es el optimismo iluso, no. La pronoia es entender que no hay nada bueno ni malo en la vida. Que cuando tú catalogas o etiquetas algo como bueno o malo, es por la historia que te contaste sobre eso que acaba de pasar. ¿Y qué tiende a suceder? Pasan dos cosas. Uno, emprendo un proyecto. Tengo un emprendimiento. Me cuento la historia de cómo pues, va a resultar este emprendimiento. Y resulta que al pasar de los meses, pues la realidad no se parece mucho a la película mental que me creé de cómo se iban a dar las cosas. Entonces, me apresuro a catalogar ese emprendimiento como fracaso, tragedia, caos, todo mal. ¿Y luego qué nos pasa? Pasa el tiempo y resulta, como a mí me pasó, ¿no? Entonces yo cuando salí de la música y todo, sí, yo me tiraba a la lona de no sirvo para nada, nada me sale bien, nunca, ¿no? Y luego de repente hoy, cuando lo veo en retrospectiva, digo, caray, no cambiaría lo que hago hoy por nada. Eso me sirvió un montón para entender cosas, fue súper divertido, fue una gran experiencia, me dio un montón de herramientas. Ah, ya entendí para qué, ¿no? Y caemos constantemente en eso y decimos, soy resiliente. Y la gente ahorita está obsesionada con el término resiliente, porque es como empresas resilientes, líderes resilientes, la resiliencia. Pero el problema de la resiliencia, Oscar, es que la resiliencia ocurre en retrospectiva. O sea, tú te autonominas resiliente cuando volteas hacia atrás y de repente dices, pues mira, sí dolió, pero sirvió. Y sigo vivo. Esto soy resiliente. Sí, pero ya te pasaste 10 años de tu vida lamiéndote las heridas en posición de víctima y paranoico. La pronoia es en prospectiva. Es mientras estás viviendo lo que estás viviendo, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí? Y meterte al drama, en lugar de victimizarte y sentir todo me pasa, la pronoia es conquistar tu libertad interior y decir ¿para qué a mí? ¿Para qué me está pasando esto a mí? ¿Para qué ahora? ¿Y para qué esto? Solamente el 20% es lo que nos pasa, es lo que no podemos controlar. El 80% restante tiene que ver más con nosotros pasándole a las cosas que nos pasan. Somos nosotros quienes etiquetamos, definimos lo que nos sucede y entonces definimos nuestra experiencia de vida. Entonces el pronoico lo tiene claro. El pronoico se vuelve un maestro de su narrativa interna y ajusta esa narrativa pensando, a lo mejor ahorita no entiendo para qué me está pasando esto. Me está costando dinero, dolor, esfuerzo, relaciones, está de la fregada y duele. Pero no todo lo que duele es malo. De hecho, al contrario. El dolor es una de las emociones que más te impulsan al éxito. Entonces, me está doliendo. Se vale llorar, se vale tener miedo. O sea, la pronoia implica sentir las emociones y ser humano. Pero mientras estás viviendo esa humanidad, implica también entender que no eres tu emoción y que no eres ese proyecto. Y darte un espacio también para decir, respiro porque sé que en un tiempo me voy a dar cuenta ¿para qué esto y para qué a mí? Y ahí es en donde entra el papel de la lombriz. Decimos, feliz como lombriz. Estoy feliz como lombriz. Pero la lombriz es fea. Es resbalosa la canija, ¿no? No tiene ni ojos, ya no digamos pestañas. ¿No? Se regodea, se revuelca en los desechos tóxicos de la naturaleza, ¿no? En la mierda. Y es feliz, es feliz. Entonces la pregunta es, ¿cómo con sus pocos envidiables circunstancias la lombriz puede ser feliz? Pues la lombriz no es feliz porque sea víctima de sus circunstancias. Yo no me imagino a la lombriz regodeándose diciendo, esto es lo que me tocó, mira al águila tan majestuosa, volando a lo alto, el león, es el rey de la selva, le hacen películas de Disney, ¿no? Obras de Broadway, y yo aquí.
yo aquí con cuerpo de popote flácido, ¿no? O sea, yo no me imagino a la lombriz en esa posición de víctima, no sería feliz. Claro. Tampoco me la imagino resiliente. Haciendo una TED Talk así, ¿no? Así de, venga, venga, amigas, venga, compañeras, hermanas, lombrices. Esto es lo que nos tocó, pero bueno, ni modo, a sufrirlo con Felicidad. con felicidad. Es que la resiliencia, te pones a pensar, es como una relación de codependencia con el universo, en donde le dices al universo, pégame, pero no me dejes, ¿no? O sea, te avientas a las cuerdas del cuadrilátero de, tú pégame, que yo aquí resisto. Entonces, no, la resiliencia es resistencia. La pronoia, que es lo que hace la lombriz es la alquimista de la naturaleza. La lombriz toma 4 moléculas de nitrógeno, una molécula de nitrógeno y regresa 4. Una de azufre y regresa 4. Y así nos vamos. Entonces, ella a través de un proceso de asimilación o de digestión, toma esa tierra y la convierte en lo más nutritivo que existe, que es el abono o el humus. Es un proceso de asimilación y digestión, de resignificación. O sea, es real. Es real. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que esa mierda que nos está pasando, en donde nos estamos revolcando porque pues es el 20% que no pedimos, o nos metemos en posición de víctima, o nos la aguantamos con resiliencia y resistencia, o invocamos nuestro poder de alquimistas, magos, transmutadores y transformadores como la lombriz, y a través de un proceso de asimilación, digestión, resignificación, transformamos la mierda en abono y lo convertimos en oro. Todos tenemos un rey Midas interno, pero tenemos que descubrirlo e invocar nuestro alquimista interno. Te pones a pensar muchas cosas con esto que nos estás diciendo, pero en lo primero que pensé es que lamentablemente nuestra cultura está en la mierda, no en el abono. Y no nos han enseñado a transformarlo. Y creo que eso debería ser desde la primaria, la secundaria. Siempre, desde chiquitos. Así es. Es a través del ejemplo. Desde que nace, ¿no? Por supuesto. O sea, y este es un llamado para los papás, mi mamás. El mejor regalo que puedes darle a tu hijo es haberte sanado primero, es haberte capacitado primero, es haber cambiado tu mentalidad primero. Porque no es algo que les vas a enseñar con la teoría, se los vas a enseñar con el ejemplo. Ahorita tengo, por ejemplo, una de mis mejores amigas, se fue con su esposo, se tuvo que ir a vivir a España porque, pues, la empresa donde él trabajaba los llevó para allá prometiéndoles algo fantástico y tienen una hija adolescente. Y imagínate el cambio que haces, ¿no? Irte a vivir, ya déjate otro país, otro continente. Cambio de escuela, pero de trabajo, pero de amistades, pero vende todo lo que tienes, pero la familia, pero eso fue un proceso súper doloroso. Y ya que estaban ahí, resulta que fue una farsa. O sea, para no hacerte el cuento largo, no solamente no le dieron el puesto que le habían asegurado, perdió su trabajo. Y ahora entonces... Se quedó sin nada. Se quedó sin nada. En otro continente y sin casa acá. Y entonces ahora tienen que armar las piezas para venir de regreso. Y lo que yo les decía es, entiendo lo difícil, pero este tipo de situaciones las va a haber toda la vida. Toda la vida, de una forma u otra. Y lo que tu hija está aprendiendo en este momento es cómo enfrentas esta situación. Es cómo la transformas en oro. Es cómo atraviesas el miedo, porque no se trata de meterlo abajo del colchón, Claro. se trata de sentirlo. Y se trata de atravesarlo valientemente. ¿Cómo atraviesas el duelo, la tristeza, lo perdido? ¿Cómo lo manejas? Ahorita le estás dando a tu hija la mayor escuela que le puedes dar en la experiencia de la vida. El enseñarle cómo no enfrentar, porque la misma palabra trae algo, una ¿Cómo connotación transformar negativa. ese ¿Cómo mal transformar? momento en uno positivo? En algo que nutra. En algo que nutra. Y que eso no implica no pasar por las emociones dolorosas. Fíjate, ahorita que comentas esto, a mí se me vino de inmediato un ejemplo mío. A ver. Yo en una época que estuve en Palacio y yo trabajando, tuve un accidente. Andaba en una noche American Express en Perisur. Y de regreso al corporativo, el coche estaba ahí en la tienda de Durango. Una patrulla se pasa adelante y nos pega. Y cuando desperté, desperté en el hospital. Wow. Lo que me contaron es que de ahí me llevaron a la Cruz Roja. Bueno, venía yo con una compañera, me llevaron a la Cruz Roja,
Alguien me agarró el teléfono, todavía no existían las claves. Marcado el último número registrado y era de un amigo que tiene un negocio de seguros. Wow, ok. Se levanta a la 1:30 de la mañana, va por mí en la Cruz Roja y me pasa el español. Para no contar todo el rollo médico, el golpe fue trauma en el tallo cerebral. Uf. Ujú. Entonces, cuando salí del hospital, el doctor, yo conocí al doctor, el jefe de neurología ahí en español, Ujú. y me dijo, mira, Oscar, había 3 posibilidades. No viví, dejar de volar una parte del cuerpo, o de plano, perder la memoria completa. Y de ahí, pues fue un proceso que si me hubiera tirado al piso, pues hubieran sucedido 50,000 cosas. Claro. Digo, por un lado tuve el apoyo de la empresa, se me soportó fabulosamente, regresé y demás, y todo bien. Pero algo que surgió de ese accidente fue el libro. Wow, ok. Fíjate. Y el libro nace de ahí porque pues, te das cuenta que tu familia no solamente es la de la sangre, porque había compañeros de la primaria, secundaria, de la carrera, de la maestría que iban a verme, Ujú, ujú. o los mismos compañeros del trabajo o de otros trabajos. Claro. Y te das cuenta que tu familia no solamente es la consanguínea, Ujú. que hay otras personas que están cerca de ti y te quieren y están al pendiente, bla, bla, bla. Entonces, y de ahí nace la idea. Entonces, ahorita se me vino a la mente por lo que contaste. Te digo, y así como está, y gracias por compartírmela, es muy conocido, por ejemplo, en Oriente hay un término que se llama dharma. Y el dharma tiene que ver precisamente con ese proceso de los seres humanos en donde todos sí o sí vivimos una herida eventualmente, algo que nos quiebra, algo que nos rompe, algo que nos confronta. Y aquí hay una gran confusión porque la mayoría de la gente pasa entonces el resto de la vida tratando de sanar su herida. Pero la herida no es algo que hay que sanar. La herida es el catalizador, el propulsor para encontrar la solución y entonces después transformarlo en tu sentido de vida. Entonces el Dharma es cuando tienes una herida, un dolor, una dificultad, pones todos tus recursos porque además curiosamente la vida también te pone los recursos para que le des la vuelta a la herida, ¿sabes? O sea, ponte a observarlo, tenías a tu familia laboral, tenías la empresa, tenías una actitud positiva, o sea, es como cuando dicen Dios te aprieta pero no ahorca. Entonces, utilizas tus recursos, los movilizas y mucha gente entonces ya sacó un producto por eso, sacó un libro, se volvió especialista en algo, sacó un servicio tal y lo pones al servicio y ahí está tu Pero propósito. además, se te van acomodando las cosas. Claro. Ah, yo el libro me lo presentó don Lorenzo Cervige, fundador del Limbo, Ujú, pero se fue dando ujú. fue algo que no tuve que planear, sino que se fueron acomodando las piezas. ¿No? Increíble. No sé cómo se llama en... Pues le podemos llamar sincronicidad, ¿no? Sincronicidad es como cuando aquello que llamamos casualidades, que realmente son causalidades, o diosidencias les llaman, son Claro. sincronicidades en donde si nosotros ponemos atención, cada vez que tenemos un problema o un reto, hay sincronicidades alrededor que nos están ofreciendo la salida, pero sin saltarnos el aprendizaje, sin saltarnos muchas veces el dolor necesario. Hay algo muy bonito que me gusta mucho contar en mis conferencias y es que los chamanes, estos magos conectados con la naturaleza de nuestras culturas antiquísimas y prehispánicas, y bueno, los chamanes cuando van a dar una ceremonia ponen una cosa a la que le llaman mesa, que es como una especie de altar, y en su mesa ponen unas piedritas. Cada una de esas piedras representan una herida, un dolor o algún problema que esa persona tuvo que vencer, sobrellevar y aprender y que ahora la pone en la mesa porque es una manera de decir, lo pongo al servicio de los demás. Está maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Ujú. Oye, no, sí, maravilloso lo que nos comentas. Oye, ya ahora con todo lo que estamos viviendo, así como decía hace rato de resiliencia, que en todos lados escuchamos, oye, el tema es inteligencia artificial. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en todos estos temas que nos estás diciendo? Porque para empezar, yo no sé si la inteligencia te puede decir cosas
o sugerir cosas que no puedes hacer, ¿no? Es peligrosísimo. A ver, tiene muchos pros, desde luego, pero en la misma medida tiene muchos contras. ¿Cuáles son los contras principales relacionados con este tema que estamos hablando? La inteligencia artificial es solamente un amplificador de tu inteligencia real. Si tú no tienes inteligencia emocional, metacognición, la capacidad de autoobservarte, el criterio para poder tomar decisiones de qué sí es bueno para ti, qué resuena contigo, no, qué es, te vas a dar, te vas a dar en la torre. Porque la inteligencia artificial solamente va a amplificar lo que tú tienes adentro. Entonces, este es el momento en el que más tenemos que enfocarnos en revisar nuestros procesos internos. Segundo punto, la inteligencia artificial es un gran mecanismo que va a acabar supliendo muchas de los hard skills o habilidades duras en las empresas. O sea, hoy, aquello por lo que te contrataban, pues ya le cuesta muchísimo más barato a través de un robot, una inteligencia artificial. ¿Qué es lo único que te va a diferenciar hoy y el día de mañana de un robot? Tus habilidades blandas. Tus habilidades sociales, tu capacidad para conectar con la gente y tu inteligencia emocional. Eso es lo la que empatía. no puede hacer la inteligencia artificial por ti. No puede. O sea, hagan la prueba, pregúntale. ¿Qué es lo que como ser humano me va a hacer más competitivo frente a ti hoy y el día de mañana? A ver, vamos a ver. Dice, si crees que competir contra una inteligencia artificial es hacerlo en velocidad, memoria o acceso a información, ya perdiste y no tienes ninguna ventaja y no la vas a tener. Tu ventaja no está en hacer lo mismo que yo, sino en hacer lo que yo no puedo sostener. 1. Capacidad de sostener el dolor y la incomodidad. ¿Ok? Dice, yo no siento. Tú sí, y eso bien usado es una ventaja brutal. La mayoría de la gente evita conversaciones difíciles, decisiones incómodas y verdades, internas. Luego dice, criterio, lo que decíamos, no información, el criterio para discernir lo que es bueno para ti. Información sobra, lo que falta es discernimiento. Yo puedo darte 1000 opciones, pero no puedo decidir por ti desde tu contexto, tus valores y tu timing real. Luego dice, lectura humana profunda. Yo puedo simular empatía, tú puedes percibir lo que no se dice. Negociación, liderazgo, ventas, relaciones, todo eso se gana en el terreno invisible. Microexpresiones, energía, timing emocional. El que sabe leer humanos, mueve sistemas. Creatividad con riesgo real. Dice, yo combino patrones, tú puedes romperlos. Y es que es verdad, o sea, los seres humanos tenemos libertad interior. Al final, eso es una gran diferencia. Nada más va a hacer mezclas maravillosas con lo que ya existe. Identidad y narrativa. Ve, yo no tengo identidad, tú sí puedes construirla. Las personas no siguen al más inteligente, siguen al más coherente, claro y con historia. Si no sabes quién eres, qué representas y qué historia estás contando, vas a ser una voz más en el ruido, amplificado por herramientas como yo. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que buscar, ser más proactivos, ser más objetivos y lograr los resultados que queremos, ¿no? Así es. Además, te voy a decir otra cosa adicionalmente, que esto es importante. Así como la inteligencia artificial, los resultados que obtengas van a depender de la calidad de tu prompt, así es en la vida. En la vida, la calidad de la respuesta que obtengas de cualquier otro ser humano, en cualquier contexto, va a depender de la calidad de tu comunicación, porque ese es el prompt, el cómo dices lo que dices o pides lo que pides. Y entonces lo que se me ocurre ahorita con todo esto que hemos platicado, es que cuando te pongas enfrente en el espejo y te veas, pues te digas hasta que la muerte nos separe, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Así debe de ser, ¿no? Corre. El tema interno y externo. Estoy de acuerdo. Pues agradecido de que haya estado fabulosa la plática. Aprendí muchas cosas y reforcé otras. Yo creo que no va a ser la primera porque además hay infinidad de conceptos que quedaron en el aire, no están claros todavía, pero seguramente vamos a invitar nuevamente. Y a ti que nos ves o nos escuchas, pues deja de comunicar para agradar. O sea, busca impactar diciendo verdades. Hoy vimos claramente que ese es un objetivo claro y aquí como con PAM.
Y te invito a que no dejes de suscribirte en YouTube, a nuestro canal y en las redes o en Spotify. Voy a invitar a Pam para que nos ayude y haga el cierre del episodio. Bueno, primero agradecerte, Oscar, por esta oportunidad de dirigirme a la familia laboral. Qué bonito que estés poniendo sobre la mesa estos temas tan importantes para que pongamos la atención en lo que realmente importa, para que realmente busquemos los recursos que van a hacer la diferencia en este mundo de tanta incertidumbre y de tanto cambio, para que sepamos realmente que invertir en nosotros, invertir en nuestra gente, nuestro capital humano, en qué sí, en qué ya no es necesario y qué tipo de herramientas debemos de fortalecer. La comunicación, sin duda, es una gran herramienta. Ojo, el objetivo no es comunicar. Siempre que vayas a comunicar algo, hazte una pregunta. ¿Qué quiero lograr? Si tú tienes claro qué quieres lograr cada vez que te vas a acercar a una persona o a una audiencia, vas a escribir un correo o un mensajito de texto, la siguiente pregunta es, ahora sí, ¿cómo necesito comunicar lo que voy a comunicar para lograr lo que quiero lograr? No confundamos la comunicación con el logro, con el objetivo. La comunicación siempre es el camino, es el medio, es el proceso. La comunicación y la vida son la ceremonia. Disfruta ese proceso y recuerda que haciéndote de las herramientas adecuadas, tú ¿Tú? podrías ser yo. Incluso tú podrías ser mucho mejor que yo.